Así que nada, pues bienvenidos a este nuevo anti-webinar. En este caso estamos en el anti-webinar Data School y nada, vamos a hablar de datos, de números, de eso que cada vez tenemos más y más y más y muchas veces pues pasan desapercibidos y nos dan muchísima información. Así que nada, bienvenidos. Vamos aquí a comenzar con esta pequeña formación. Ya sabéis que aquí nos gusta que seamos muy prácticos, ¿vale? Que intentemos siempre estar activos, participativos y para ello, pues bueno, tenía también una encuestita con la que me gustaría empezar antes de hacer introducción ninguna, ¿vale? ¿Por qué crees, lo lanzo, por qué creéis que es importante el análisis de los datos en educación? Y pista importante, no hay una respuesta correcta, ¿vale? Sino simplemente lo que cada uno pues considere, ¿vale? Vale, un voto de evaluar y ajustar estrategias. Muy bien, ¿vale? Bueno, identificar necesidades, quizás también otro término que también es muy importante o para la que nos sirven los datos, para una comunicación clara y objetiva, y luego también para una guía y ajuste del currículum de forma objetiva, ¿vale? Exacto, no es exactamente una respuesta correcta, sino que las cuatro pues son muy válidas. Y es que cada día, pues, como digo, estamos obteniendo más datos. La vida se basa en eso, ¿no? La vida que estamos montando se basa en eso, en obtener datos y datos y datos. Pero lo importante de eso no es obtenerlos, sino es analizarlos y que nos den ese tipo de información. Y en educación esto, pues, es muy importante. Así que nada, vamos a comenzar porque vamos a ver cómo Google, con sus herramientas, nos ayuda en este análisis, bueno, sobre todo en esta obtención y en este análisis de datos. Vamos a ver cómo ya incorporadas en la versión Plus de Google for Education, vienen una serie de herramientas muy útiles para esto. Y vamos a ver también cómo luego la IA, esta irrupción tan fuerte que estamos teniendo, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, esta tecnología tan potente, pues también nos va a ayudar mucho en este sentido. Al final, lo que decíamos es eso. Yo puedo tener todos los datos del mundo, pero tengo que analizarlos para saber si estoy desempeñando bien mi labor, si mis alumnos están adquiriendo esos conocimientos, ya no a nivel de notas, o si estoy viendo cualquier alumno, o sea, me doy cuenta que los alumnos, pues hay alguno que está en riesgo, o bien porque está dejando de trabajar, o bien porque está faltando mucho, o bien porque no entrega las tareas y quizás viene ahí de un problema mayor, de que no entiende o que tiene alguna dificultad. Y todo eso nos lo va a hacer ver pues ese análisis que hagamos de todos estos datos y que luego pues podremos tomar una medida un poquito más cercana y con objetividad, ¿no?, con algo de información. Así que, sin más, empiezo a presentar. Voy a presentar toda la pantalla, os dejaré de ver, que sí os digo que en cualquier momento, si consideráis o queréis o comentar algo, tenéis alguna duda, cualquier cosa, esto está para participar y aquí lo que queremos es eso, ¿vale? Que comentéis, que habléis, que preguntéis y nada, simplemente activad el micro sin problema o levantad la mano o ponedlo en el chat y yo pues os contestaré en cuanto lo vea, ¿vale? Pues lo dicho, vamos a presento toda la pantalla para que podáis compartir. Voy a estar pasando y espero que no. Creo que ya podéis verlo, ¿vale? Vámonos a la pantalla inicial de Classroom, en la que voy a mostrar, ¿vale? Como os digo, vamos a verlo a través de un ejemplo. Es un Classroom ficticio, en la que ya, como hemos visto, tenemos 3 clases. Tenemos varios profesores, tenemos un centro con algunas clases, con algunos alumnos que han participado, que han trabajado, que han hecho una serie de labores. Vimos hace algunos miércoles, en algún par de webinars anteriores, vimos lo que nos podía aportar pues las prácticas guiadas de Google, incluso las tareas de vídeo, ¿vale?, que eran unos recursos que nos planteaba Google muy buenos para poder saber cómo avanzaban nuestros alumnos en conocimiento. Y la idea de hoy, pues, es eso, es coger esos datos, eso que el alumno ha estado haciendo y comprobar, analizar y ver esas estadísticas, ¿vale? Así que vamos a comenzar entrando, pues, como decía, para conocer en una práctica guiada, ¿vale? Vimos los ejemplos, ya lo visteis la otra vez, ¿vale? Y aquí pues teníamos una práctica guiada de nuestros alumnos, ¿vale?
con sus notas ya puestas y toda una actividad corregida, pero que sí que me interesaba ver para saber algo más, ¿no? Aquí lo que nos interesa es ver qué está pasando con la clase, qué está pasando con los alumnos y ver cómo va para poder evaluar si estamos dando una buena práctica docente o puedo mejorar algo o puedo llegar más a esos alumnos que le cuesta más, quiénes son los alumnos. Y eso se ve o podemos verlo a través de esta herramienta, ¿vale? De estadísticas que ya digo que podemos tener en la versión Plus de Google for Education. Al clicar en él, simplemente con clicar ya aparece en una pestañita aquí arriba, estadísticas, ¿vale? Esa estadística nos va a dar una información bastante relevante de la tarea, en este caso de una práctica guiada de ecuaciones de primero y segundo grado, ¿vale? Con información genérica, muy genérica. Por ejemplo, pues me dice que el problema 6 hay muchos alumnos que lo han hecho de forma incorrecta, una información muy relevante que me dice que ese problema 6, lo mismo, no está bien planteado o no se ha trabajado bien en clase o la explicación que se ha dado de hacer ese problema 6 no ha sido la más correcta, ¿vale? Y ya poder yo, a través de esta pequeña información, darme cuenta que, oye, pues quizá el problema 6 de qué iba, de ecuaciones de segundo grado en la que, bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo cuál era, ¿vale? Pero bueno, ver cuál era el problema del problema 6 para saber que eso tengo que reforzarlo en clase. Tengo que explicar bien en clase por qué los alumnos, la mayoría de los alumnos, lo han hecho de forma incorrecta o no lo han sabido hacer, ¿vale? Luego también pues, me dice información específica de alumnos, ¿vale? Me dice que el alumno Lucía, alumno 19, como comprenderéis, un nombre completamente falso, pero bueno, este alumno pues tiene dificultades en muchos problemas. Oye, pues se me dan la información para que yo pueda llegar al día siguiente a clase y decirle, oye, Lucía, ¿qué problema tienes? Coméntame, intentar aclarar las dudas, que me diga, pues mira, no he estudiado o no entiendo, y poder así avanzar en ese sentido, ayudándole con una ayuda muchísimo más cercana. Y luego también, pues me dice, al igual que tenemos estadísticas negativas en ese sentido, negativas digo entre comillas, ¿vale? Porque al final yo creo que son muy positivas para poder avanzar, para poder mejorar, ¿no? También me dice estadísticas muy positivas. Este alumno ha intentado hacer muchos problemas varias veces. O sea, este alumno no me está diciendo que sea el mejor que lo sabe todo y demás, sino que me está diciendo que se está esforzando mucho, que se ha esforzado mucho para hacerlo varias veces y que ha conseguido, haciéndolo varias veces, pues sacarlo bien, ¿vale? Pero eso, ya digo, solo en este apartadito, en esta ventanita superior. ¿Qué más nos dice? Bueno, pues la pestaña de estadística o la evaluación de la propia práctica guiada me dice cada uno de los problemas al final cómo han quedado, ¿no? De los 10 alumnos, pues el primer problema creo que todo el mundo al final ha conseguido hacerlo, bien a la primera o a la segunda o a la tercera o incluso a la quinta, pero me dice que con la ayuda de la práctica guiada todos han conseguido hacerlo, igual el 2, el 3, ¿vale? Pero incluso ya me empieza a decir que el 4 no, el 5 menos y el 6, pues lo que decíamos, ¿no? Que salía aquí, que 8 personas lo han intentado hacer y de las 8 ninguno lo han sabido hacer, ¿vale? Bueno, pues me dan también una información de esa práctica guiada para saber en qué tengo que fomentar yo es más la explicación o en qué tengo que hacer más hincapié mañana en clase cuando llegue y le pregunte a los chicos, ¿no? Aquí a la izquierda, pues tenemos también por alumnos, ¿vale? Esta ventanita muy visual, pues me dice no solamente la puntuación sobre 6 de los 6 problemas que tiene cada alumno, sino que también tenemos una guía. Esta guía, como digo, pues te nos da si en verde fuerte, ¿no? Por así decirlo, el tic en verde fuerte, cuando lo ha contestado bien a la primera, después de haber hecho su trabajo en el espacio de clase, o en rojo si no lo ha contestado bien. Me da el gris cuando ni lo ha intentado, cuando no lo ha contestado, y me da en verde clarito, en verde más flojito, ¿no? Cuando lo ha conseguido hacer bien, pero con 2 o más intentos. Oye, pues ya me está diciendo que lo que decíamos antes, ¿no? Que el alumno Miguel, pues se ha esforzado mucho, pero que mira, que después de esforzarse mucho, pues de los 6, hay uno que no lo ha intentado, otro lo ha salido mal, pero el resto lo ha conseguido hacer, con la ayuda, ya digo, de los vídeos que teníamos colocados en cada uno de los problemas. Y así, pues, con cada uno de ellos. Luego podríamos hacer una visualización por problemas, ¿no? Por preguntas. Podría ver el problema 1, quién lo ha puesto correcto, etcétera. Incluso aquí directamente corregirlo. Podríamos ver incluso los intentos que ha tenido cada uno de los participantes, ¿vale? Y dónde puede estar ese error.
¿vale? O incluso podríamos verlo por alumnos, ¿no? En este caso, Lucía, pues podemos ver toda la práctica guiada de esta alumna, ¿vale? Y ver también dónde ha fallado. Por supuesto, todo, como digo, todo esto luego con su calificación, que ya sabéis que eso Classroom lo recoge y te lo adjunta a esa tabla de calificaciones que ahora después vamos a ver también, ¿vale? Bueno, pues esto mismo que estamos viendo aquí en esta práctica guiada, podemos también verlo en una tarea de vídeo que comentamos también, voy a poner por ejemplo esta, ¿no? Que comentamos también en el webinar anterior, ese de Clases Plus, ¿vale? Que también, como vemos, podemos tener una estadística de la clase, ver cómo ha ido esa tarea de vídeo para toda la clase. Como decíamos, aquí arriba una pequeña ventanita con las estadísticas generales, los alumnos que han tenido dificultades con muchos problemas, pues son estos, y otras, pues, positivas. Estos alumnos han intentado hacer muchos problemas varias veces, son estos. Aquí la guía, en este caso, era una actividad muy sencilla, de ejemplo, con 2 preguntas solo, pero bueno, imaginaros que tuviera más, ¿vale? Pues, como digo, exactamente igual, tanto por problemas, por alumnos, por preguntas, etcétera. El resto de actividades que las conocemos también, pues por supuesto también nos van a dar esa información, ¿vale? Y la tendremos. ¿Qué hacemos o qué vemos? Bueno, pues que ya sabéis que todo esto, todas esas notas que van añadiendo, tanto de tareas de prácticas guiadas como de vídeo, ¿vale? Todas se van a nuestro apartado de calificaciones. Aquí es muy importante que también lo conozcamos. Esto no es solo de la versión Plus, esto lo tiene todas las versiones, ¿no? Pero sí que es bueno que conozcamos que podemos ponerle filtro, un filtro de las evaluaciones si las tenemos marcadas en la configuración de la clase, ver todo el trabajo de la clase, ver las actividades que no tienen periodo de calificación, por si trabajamos por proyectos o de alguna manera en la que no le ponemos un límite a esas tareas, ¿vale? Todo esto al final nos da una calificación por alumnos, ¿vale? Datos importantes que sí que nos da esta pestaña o esta ventana. Bueno, pues no solamente las calificaciones que tiene cada una de las tareas por alumno, sino que también al final nos está dando una información relevante de cara a nuestra clase, a cómo vemos la clase o cómo damos la clase o cómo están nuestros alumnos recibiendo, perdón, recibiendo esa clase, y es la media de la clase. Vemos que cada actividad vamos a evaluarla para nuestro alumno y siempre vamos a obtener una media de esa actividad de la clase, ¿vale? ¿Cuánto ha sacado la clase? Veremos o observaremos que hay algunas actividades que la nota media de la clase son menores y tendríamos que ver o podríamos ver así cuáles son los problemas que hemos tenido a la explicación de esa tarea o si es que no se ha entendido bien la tarea, etcétera. Pero también nos va a dar una información. También recordaros que desde esta pestañita o desde esta ventana podemos corregir igualmente, ¿vale? Podemos ponerle la calificación que sea, podemos incluso ver la entrega de cada uno de los alumnos para ver, y esto también nos da una información cuando a lo mejor tengamos pues, una tutoría y queramos ver por qué sacaba esa nota. Bueno, pues siempre podremos mirarlo aquí y poder ir a la entrega, ¿vale? Marcar como no entregada si queremos que vuelva a entregarla o incluso si ya la tenemos en borrador corregida y queremos devolverla, pues las podremos devolver desde aquí. Todo esto, además, sabéis que lo podemos descargar, ¿vale? Para descargarlo, entramos en cualquiera de las tareas y aquí en el del engranaje, simplemente con clicar en copiar todas las calificaciones a la hoja de cálculo de Google, pues tenemos la suerte o la capacidad de descargarlo. También podemos descargar las calificaciones en CSV y también podríamos, separado, ¿vale? Está bien la marca, descargar esta calificación solamente en formato CSV. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues si te quieres descargar toda la hoja de cálculo, o bien lo creas ya en una hoja de cálculo y lo tienes ya en tu Drive, ¿vale? O bien si ya tienes una hoja de cálculo a la que le quieres añadir una nueva pestaña, bueno, pues descargar toda la hoja de calificaciones, donde aparecen todas las calificaciones que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y si ya la hoja lo que quieres es actualizarla, pues lo único que necesitas es descargar el formato CSV, transportarlo o importarlo en nuestra hoja de notas, hoja de cálculo de notas, y ponerlo en el formato que lo consideréis. Esto después también nos va a servir para la siguiente demo. Bueno, pues estadísticas de clase, ya os digo, en cada una de las clases podremos ver cada una de las estadísticas de las tareas específicas para saber eso, pequeños
mejoras, evaluación de la práctica docente de esa tarea, etcétera. Y así poder tomar decisiones basándonos en los datos y de forma objetiva, no tanto subjetiva, que aunque también la docencia es muy necesaria, siempre es importante que el profesor haga también como sienta, pero si se basa en datos, pues muchísimo más cómodo. Así que nada, primera mini demo a practicar todos los que podáis en vuestro Classroom. Podéis ir viendo las estadísticas de las tareas y las calificaciones. Ya sabéis, tenéis aquí para descargar todas las calificaciones, que ahora en la siguiente demo, bueno, la siguiente no, la siguiente a la siguiente, también utilizaremos estas calificaciones para analizarlas, ¿vale? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? A ver, os miro así, a ver si alguien... Exacto, a ver si tenéis alguna preguntita, siempre podéis hacerlo. Vale, bueno, pues vamos a seguir con la siguiente demo, con la siguiente mini demo. Ya sabemos que en nuestro web anti-webinar intentamos que sea todo de forma muy práctica. Aquí es verdad que práctico, lo que tenemos es el visualizar las estadísticas, porque las estadísticas tienen que estar en base a unas actividades. Pero vamos a continuar, porque también hay una herramienta en la versión Plus de Google for Education que es muy interesante, ¿vale? Esta ya es un poco más a nivel más general, porque es la de analíticas de centro educativo, ¿vale? Aquí, aparte de poder visitar una clase, que también lo vamos a ver desde dentro de las analíticas de centro, y ver esas analíticas o esos datos, esas estadísticas dentro de una clase, cual sea, dentro de nuestro centro, lo que más nos va a interesar es cómo va nuestro centro completo. Entonces, vamos a verlo. Al entrar en la analítica del centro educativo, vamos a ver, ¿vale? Siempre empiezo por aquí. Ya os digo, esto es una versión demo, bueno, una versión de todo, son datos de demostración, pero bueno, siempre vamos a ver, pues, una pequeña gráfica, ¿vale? Con la finalización de las tareas, con la calificación media y con los alumnos activos que hay dentro de nuestro centro, ¿vale? En este caso es un centro con 20 alumnos y 3 clases. Como digo, es una versión un poco demo, ¿vale? Pero bueno, que nos da la visión de lo que es de lo que se consigue. Ya os digo, esto en vuestro centro, pues si tenéis la posibilidad de verlo, la suerte, os da los datos del centro educativo. Siempre podremos ajustar el filtro del tiempo que queramos, bien por los últimos 7 días, los últimos 30 días, los últimos 90 días o los últimos 365 días, o sea, el último año. O desde enero o desde agosto, ¿vale? Se supone que los cursos pues empiezan en septiembre, ¿vale? O queremos ver en el año natural, bueno, pues desde enero, ¿no? Hasta lo que llevamos, ¿vale? Vamos a poner las totales, ¿no? Las del año completo, ¿vale? Se actualizan esos datos, ¿vale? Y vemos cómo el 86% de las tareas son finalizadas. Oye, un dato bastante bueno, pero podemos avanzar más porque podemos ver qué alumnos son los que no están completando esas tareas, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Que la calificación media pues tampoco está nada mal, es un 7, ¿vale? Un 7 sobre 10, y que los alumnos activos un 100%. Eso hace ver que todas. Siempre tendremos la suerte de filtrar por clases, ¿vale? Buscando por una palabra, filtrar por alumno o filtrar por profesor. Esto que decíamos de visitar una clase, podremos buscarlo aquí. Pero además, si bajamos un poquito más, podremos buscarlo en este menú, ¿vale? En clases nos van a decir las clases que tiene nuestro centro. Aquí habría una lista pues, muchísimo más amplia, ¿vale? Los alumnos que tiene cada clase y veríamos el porcentaje de finalización de tareas de cada una de las clases, ¿vale? Y el porcentaje de alumnos activos que hay en cada una de esas clases. Si quisiéramos entrar en la clase que quisiéramos, bueno, pues con simplemente clicar en ella, ¿vale? Esta es la clase que os he enseñado antes. Como veis, ya me dan los datos de la propia clase. El 83% de las tareas finalizadas, la calificación media un 62% y el número de alumnos activos 10 de 10. Y aquí, por alumnos. Finalización de las tareas, pues sabemos que Mateo está contestando poquitas, ¿eh? Tiene que trabajar más. Adrián, por ejemplo, sin embargo, pues tiene siempre todo contestado, ¿no? Aquí las tareas que le faltan, aquí la calificación media que tienen esas tareas, ¿vale? Y cuándo fue la última actividad que tuvo en Classroom,
¿vale? Esto sobre todo pues nos da una información importante de saber qué alumno pues puede estar teniendo algún tipo de problema. Y como digo, siempre podemos filtrar por los últimos 30 días o 7 o 90 en función de la necesidad que veamos. Esto para algún alumno que a lo mejor veamos que le ha pasado algo o lo vemos un poco diferente, bueno, pues aquí tenemos también información útil de saber qué está ocurriendo, ¿no? Bueno, qué está ocurriendo no, pero que algo está ocurriendo sí, ¿vale? Ya os digo, analíticas de clase, buscar por una clase, ¿vale? Vamos a volver porque hemos mirado en una clase, pero también podemos mirar por alumno, ¿vale? Dentro de los alumnos, aquí aparecen todos los alumnos del centro y vamos a ir viendo pues el porcentaje de finalización de tareas, ¿vale? Vamos a ir viendo, aquí había a lo mejor alguno que salga menos. El cambio neto, ¿vale? Esto quiere decir, en función de los 30 días anteriores, si ha ido a mejor o ha ido a peor, ¿no? Ya os digo, estos son ejemplos son porcentajes muy exactos para realmente, porque es una demo, ¿no? Y las actividades desde su última actividad en Classroom, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Bueno, pues menos de una semana, etcétera, ¿no? Aquí también podemos tener una información bastante importante, ¿vale? Porque eso que veíamos antes del alumno Mateo, ¿vale? Que sabíamos que en una clase no estaba entregando absolutamente nada, bueno, pues ya vemos que en la otra clase sí que está entregando bastante más, ¿vale? Incluso podríamos irnos a ese alumno y comprobar que en una de las clases tiene el 100% de entregado y en la otra clase pues tiene bastante menos entregado, ¿vale? Porcentaje de finalización de las tareas bastante menor. Eso nos va a dar también más información y ver todas las clases que tiene, pues mucho más. Perdonad que quite esto de aquí, perfecto, ¿vale? Y ya os digo, esto sería en los 30 últimos días, pero como siempre podemos actualizarlo y ponerlo en función de todos los días, ¿vale? Como digo, el 14% nos ha entregado en la clase que enseñábamos antes, pero en la otra, pues mira, va entregándolo todo ya, pero ya podemos ver que hay un problema con esta clase, con esta asignatura, no con la otra, ¿vale? Nos va a dar más información. Y por último, otra de las clasificaciones que podemos hacer es por unidad organizativa. Dentro de la consola de administración, ya sabéis que dentro de la consola intentamos organizarlo siempre lo máximo posible por unidades organizativas y podemos ver dentro de esas unidades organizativas cómo va exactamente el mismo trabajo de una o de otra, ¿vale? En este caso tenemos alumnos de secundaria y tenemos alumnos de bachillerato. Tenemos 10 y 10 y el total de alumnos son 20. Pues nos van a dar también una serie de datos específicos de cada una de esas unidades organizativas o de los alumnos que están dentro de ellas, ¿vale? Así que, bueno, con su cambio neto, porcentaje de alumnos activos, etcétera, tendremos una información muy completa a nivel de centro para poder saber y tomar medidas a ver qué está ocurriendo en nuestro centro, ¿vale? Es una radiografía bastante completa si utilizáis Classroom en todas las asignaturas, pues una radiografía completa de qué ocurre en vuestro centro y os va a dar una información bastante potente, bastante interesante de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, pues no sé si conocíais las analíticas de centro, pero también es una herramienta que nos ayuda muchísimo en esta labor. Una herramienta, como decía y como he repetido varias veces, que es de la versión Plus de Google for Education y que se incorpora pues a Google Classroom. Así que pasamos, si os parece, si tenéis alguna duda, ya sabéis, micro o escribís en el chat o en cualquier momento al correo electrónico, nos la podéis hacer llegar sin problemas, que estaremos encantados de ayudar. Y vamos a pasar al último apartado, ¿vale? No el menos importante, sino quizá también ahora mismo el que más enlaza con la sociedad que tenemos, ¿no? Y el que más nos va a ayudar de cara al análisis de esos datos. Como decía, descargamos la plantilla de las calificaciones de una clase, por poner un ejemplo, pero puede ser con cualquier tipo de datos, ¿vale? Y en esta plantilla, bueno, pues lo único que teníamos que hacer, ya la tengo aquí descargada, copiada, ¿vale? Era, pues, obtener las calificaciones de cada uno de los alumnos, ¿vale? Como veíais aquí, ¿vale? Con cada una de las tareas.
Esta tabla de datos es la que ahora, pues, la IA nos puede ayudar muchísimo a analizar, ¿vale? Voy a dar dos opciones, es sencilla, vamos a utilizar Gemini. Bueno, de hecho la tengo ya aquí abierta para enseñaros la de estas, pero bueno, vamos a abrirla y vamos a utilizar el añadir o bien una imagen o bien está cargando, ahí, o bien una imagen o bien un documento, ¿vale? Detalle también importante que os lo muestro desde ya para que lo tengáis, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Ya no sé si, entiendo que sí, que lo sabéis, creo que lo hemos comentado también en estos anti-webinars, pero tenemos posibilidad de utilizar varias opciones dentro de Gemini. Aconsejo, por el razonamiento que ofrece y por las matemáticas que utiliza y el código, ¿vale? Aconsejo para el análisis de los datos utilizar la versión 2.5 Pro, ¿vale? Y una vez que la utilicemos, la forma va a ser tan sencilla como añadir o bien nuestro propio documento en PDF, ¿vale? Que lo muestro aquí para que todos lo veáis, que lo descargáis de la propia hoja de cálculo, o bien el documento CSV. En cualquier de los casos es tan sencillo como adjuntarlo al chatbot, ponerle algo parecido lo copiamos de aquí, que lo tengo además, los datos de esta hoja corresponden al apartado de calificaciones de Classroom de una clase, analiza detenidamente los datos, genera un documento que cree un breve análisis de cada alumno con respecto a sus calificaciones, añadiendo tablas con datos y un apartado final con un resumen de mejoras que se podía dar con respecto a las actividades y proceso de enseñanza. Genera todo esto en un documento de Google y lanzáis. Y aquí, importante, otro detalle importante que también lo comento, no sé si ya lo habéis creado, pero la posibilidad de activar Canva, ¿vale? Hace que podáis crear un documento que podáis ir modificando poco a poco en función de las instrucciones que le vayáis dando, ¿vale? Os muestro lo que teníamos aquí, ¿vale? Que lo tenía hecho, ¿vale? Como visteis, añadí los documentos en CSV o bien en PDF, da igual, también enseño ahora si queréis otro ejemplo y le puse exactamente lo que os he comentado, ¿no? Los datos de la hoja corresponden en el apartado de calificaciones de Classroom de una clase, analiza detenidamente los datos, genera un documento que cree un breve análisis de cada alumno con respecto a sus calificaciones, añadiendo tablas con datos y un apartado final con un resumen de mejoras que se podían dar con respecto a las actividades y proceso de enseñanza, ¿vale? Esto mismo, pues al clicarlo, analiza todos los datos y me empieza a dar pues ese análisis de cada alumno con su tabla de calificaciones, con un resumen de rendimiento. Adrián muestra un rendimiento variable, ha obtenido calificaciones perfectas en la actividad, la edad media y en el segundo trabajo de investigación y una muy buena calificación en práctica guiada de ecuaciones. Sin embargo, presenta varias actividades con calificación de 0, lo que impacta significativamente su promedio. Será importante indagar en las razones de la no entrega o bajas calificaciones en repaso de álgebra, tal, todo eso. Y la marca baja de la segunda tarea de informe. Su desempeño sugiere que cuando se compromete con las tareas puede alcanzar altos niveles, pero la consistencia es un área de mejora, perdón. ¿Vale? Como digo, aquí tenemos pues toda un documento con cada uno de los alumnos, ¿vale? Con un pequeño resumen y finalmente, que os lo enseño por aquí, un resumen general de mejora, ¿vale? Tenemos unas tablas con los porcentajes de cada actividad, con los promedios de la clase de cada actividad, ¿vale? Y unas pequeñas observaciones de cada una de las actividades y las sugerencias de mejora. Bueno, pues cada una de las actividades con su propia sugerencia, ¿vale? Como digo, es una ayuda muy potente para que de primeras ya tengamos una pequeña revisión y análisis de esos datos. Luego, por supuesto, nos quedará llevarlo y analizarlo nosotros, pero ya viéndolo así, bastante más sencillo. Pero ¿qué ocurre? Lo que decía la versión Canva, ¿vale? Lo teníamos aquí activo. Yo le pedí además que me hiciera, por poner un ejemplo, en este ejemplo no fue en el otro, pero bueno, en este también creo que le pedí que me lo pusiera en un documento visualmente atractivo y me creó una versión HTML que también pues la podíais tener incluso en web, ¿vale? O abrirlo a través de Chrome.
pero en el otro ejemplo, un documento, ¿no? Y ya tengo aquí mi documento con cada uno de los alumnos, con las tablas, con las notas, con el desempeño, ¿no? El resumen de cada uno de los alumnos. Y aquí, en resumen, aquí, ¿vale? Una tabla con las calificaciones y sugerencias de mejora, ¿no? Con respecto a las actividades, pues esta actividad presenta media de clase baja, varios alumnos con calificaciones decentes, sería conveniente revisar si el contenido, oye, pues mira, ya la IA se está dando cuenta de que esta actividad, lo que habíamos comentado antes, es una actividad que ha tenido una nota baja y que tendríamos que ver si es el adecuado, si está bien a nivel, si las instrucciones de la tarea son correctas, etcétera, ¿no? Y así pues con cada una de las tareas. Y además, con respecto al proceso de enseñanza, bueno, pues reforzar los temas clave, atención a la diversidad, retroalimentación y algunos consejos que también me da este análisis de qué se puede o qué se debe hacer, ¿vale? Ya os digo, el mundo que se nos abre es una maravilla, creo que nos puede venir muy bien a los docentes, sobre todo para quitarnos ese primer trabajo tedioso que luego que nos haga perder mucho tiempo y no poder estar donde tenemos que estar, porque claro, como veis, esto ha tardado muy poco, mucho menos de lo que habría tardado yo haciéndolo, analizando cada uno de los datos, pero ya me está dando una información bastante relevante de dónde están los problemas en mi clase y ahora yo tengo que ir a mi clase y hacerlo. Y para eso tenemos que estar los docentes porque es el pilar fundamental de la educación. Así que, bueno, vamos a aprovecharnos de estas herramientas de inteligencia artificial, de estas herramientas que Google nos ofrece también en Classroom, para que sean un apoyo más, una ayuda y sepamos pues transformarla a esa ayuda necesaria que necesitan nuestros alumnos para ser más competentes en el día de mañana. Así que hasta aquí llega nuestras mini demos pequeñitas. Espero que les hayan gustado, que hayan sido bastante interesantes, que los hayan dado ideas, ¿vale? Para poder llevarlas al aula ya mañana o pasado si es necesario, ¿vale? Y poco más, quizás, bueno, pues si tenías alguna duda o alguna pregunta podemos comentarla y si no, pues pasamos, como sabéis, a nuestro gran quiz final o, bueno, si no hay ninguno que lo tenga o que no haya conseguido el premio. Si no, pues bueno, podemos terminar el evento